le damos la bienvenida al ex primer ministro, ex congresista, jurista Pedro Cateriano. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Bueno, si hacemos la prueba ácida, Pedro, nosotros hemos hablado en varias ocasiones, no solamente sobre lo que era la precipitación, la degradación de las formas políticas en el Perú en los últimos 2 años, adicionalmente también, y de la responsabilidad que en ese caso le cupía Fuerza Popular, ¿no? Y adicionalmente de todo lo que fue un caso como el de Ollanta-Humala, Nadine Heredia, ¿no? Que, bueno, al final termina siendo en buena medida, no en toda, pero en buena medida similar al de Keiko Fujimori en el sentido del aporte de campaña subrepticio, ¿no? Vista esta figura... El aporte ilegal, ¿no? Del aporte ilegal. Vista usted esta figura, ¿considera que la detención preventiva de Keiko Fujimori está justificada? Hay quienes señalan que... Anoche tuvimos a Antero Flores Arauz, ¿no? Él está, por ejemplo, entre los que se cuentan que es un exceso una detención preventiva como esta de 3 años. ¿Qué opina? Podríamos decir que podría ser un exceso el plazo de la detención, pero creo que hay elementos de juicio sólidos en este caso que justifican la detención preventiva. En el caso de la obstrucción a la acción de la justicia, creo que hay más que evidencias, hay pruebas del accionar casi delictivo con el propósito de evitar la acción de la justicia, repito. No es una estrategia de defensa, eso va más allá de una estrategia de defensa. Y además hay elementos como los testimonios de gente del núcleo duro de Fuerza Popular. Creo que esos testimonios han servido no solo para persuadir al juez Concepción Carguancho, sino a convencerlo. Porque no han sido los enemigos, los adversarios. Esto no es producto del odio, de la venganza, como diría ingenuamente ha sostenido Fuerza Popular, porque su defensa ha sido política, no jurídica, y basada en el tema del odio, de la venganza. No. Ha ido gente, repito, del núcleo duro de Fuerza Popular, colaboradores, dicen que un parlamentario muy conocido, a decirle al fiscal José Domingo Pérez, así ha sido el trámite para el financiamiento ilegal de la campaña. Hay, además de financiamiento ilegal, otros hechos que sí pueden configurar lavado de activos, pero también otra clase de procedimientos como suplantación de testigos, falsificación de documentos, coacción de testigos, es decir, el uso de la fuerza a través del poder que tienen en el Parlamento para tratar de torcer a las personas que ya habían dado manifestaciones ante la policía y las autoridades. Entonces no estamos ante cualquier parroquiana o ciudadana, estamos ante la mujer más poderosa, ¿no es cierto?, que obligó a renunciar a un presidente de la República, que ha dado órdenes para que el Parlamento viole la Constitución permanentemente. Y si a eso le sumamos la poca sutileza, por decirlo de una manera elegante, que han tenido los parlamentarios de Fuerza Popular para mostrar, para probar ante la opinión pública lo que todos sabíamos, excepto ellos o los fanáticos que defienden, la forma en que ella maneja directamente con esa disciplina casi castrense, ¿no? Le piden permiso hasta para saludar, para aplaudir, ¿no? Hemos blindado a tal vocal, hemos salvado, ellos mismos. ¿La forma de ejercer el poder, entonces, en este caso, tiene consecuencias jurídicas? ¿Eso no tendría que quedarse en el ámbito político? No, ¿Por qué? Porque no son acciones en el ejercicio regular de un derecho parlamentario. No es una puja parlamentaria, no es un debate político. Son acciones con el propósito de entorpecer la acción de la justicia. Y eso, naturalmente, no solo lo ha denunciado el fiscal José Domingo Pérez, sino que, repito, lo ha persuadido, lo ha convencido al juez Concepción Carguancho. Es decir, una maquinaria para defender, a como dé lugar, a la lideresa del partido. Y esa creo que es una razón importante. En prisión preventiva, la señora Keiko Fujimori ya no va a tener las mismas facilidades para darles las órdenes a sus parlamentarios, bloqueen, salven a Inostroza. Y si a eso le sumamos la sucesión de hechos que han ido corroborando
no solo sospechas, ¿no es cierto?, el apoyo de Inostroza a Alan García y a la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Esta protección al fiscal de la Nación, a Chávarri, todo esto, ¿no es cierto?, ha ido sumando para que se llegue a la conclusión de que la detención preventiva era una necesidad. Sobre el plazo de la detención preventiva es discutible, naturalmente, pero creo que a diferencia o comparando esta detención preventiva con la que el propio Concepción Carhuancho dictó contra los esposos Humala, hay notorias diferencias. Se está refinando el juez Concepción No, Carhuancho. no, porque además hay cosas burdas, ¿no? Cuando el juez Concepción Carhuancho dictó la prisión preventiva contra los Humala, los propios fujimoristas, encabezados por la señora Keiko Fujimori, dijeron que era un juez independiente, que por fin hubo justicia en el Perú. Entonces ahí hay una contradicción, porque cuando es contra los adversarios, Carhuancho es el superhéroe, el gran juez, el que salva la dignidad del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Cuando es contra ellos, es persecución política, es venganza y es odio. Y vemos que haciendo un análisis también, el fiscal y el juez actúan en base a lo que tienen, no a las declaraciones de carácter político que vienen repitiendo sostenidamente, ¿no es cierto?, no solamente los partidarios de Fuerza Popular, sino sus medios adictos, que durante años, por ejemplo, vemos cómo algunos periodistas y juristas cercanos a Fuerza Popular ahora han dado piruetas jurídicas. Ahora dicen que el financiamiento ilegal de las campañas no está tipificado como con el Código Penal. Ese es un punto de fondo. Ese es un punto clave. Ese es un punto de fondo. Se van a llegar al final, porque hay quienes dicen que estos son fuegos de artificio y que al final no se va a poder sentenciar. Recordemos que el juez que vaya a ver esto no será Concepción Carhuancho, es otro juez. Claro, es una investigación preparatoria. Pero eso... ¿Está preparado el andamiaje jurídico para poder penalizar estos hechos? Esto lo hemos conversado acá, ¿no?, en más de una oportunidad. Sí. Pero ahora lo curioso es que estos periodistas o neofujimoristas o juristas, como tú los denominas, aunque yo no creo que haya un jurista cercano a un fujimorista. El fujimorismo está negado con lo que es el respeto a la Constitución, a la ley, ¿no? Pero en fin, ahora dicen que no es ilegal. Pero repito, en el caso de Keiko Fujimori no solo hay financiamiento ilegal, hay situación de lavado de activos, hay obstrucción a la acción. Acá todavía no ha entrado un caso como el de Joaquín Ramírez, por ejemplo. Bueno, formalmente no ha ingresado. Pero ¿no? Joaquín Ramírez ha estado absolutamente protegido precisamente por el ejercicio abusivo del poder de Fuerza Popular en el Congreso. La señora Salgado, que ahora se rasga las vestiduras, presidió el Congreso. Y durante su gestión, a pesar del escándalo nacional, no se investigó a Joaquín Ramírez. Y hemos visto a nivel de Fiscalía cómo a través de las presiones políticas, a través de esa protección, que diría yo no es protección, es crudamente un encubrimiento al señor Ramírez, este caso simplemente... Hasta ahora no sabemos nada. No se sabe nada. Entonces, este es un hecho que también ciertamente tiene que haber evaluado la justicia. Ahora, no es suficiente, sigo en esa línea, no es suficiente si es que están todos estos argumentos puestos sobre la mesa para denunciar penalmente. Sigo en la figura de la detención preventiva, ¿no? O sea, no es suficiente, porque si ya lo tienes, es decir, ¿qué van a cambiar? Si ya sabes lo del pitufeo, ya tienes las declaraciones de los brasileños, ¿qué se puede cambiar de aquí en adelante si las cartas se suponía estaban puestas sobre la mesa? Porque todavía el proceso, es decir, el juicio oral, recién se va a iniciar. Este no es el juicio en sí. Acá lo que se ha discutido es si correspondía o no la detención preventiva. El proceso penal, es decir, el juicio, recién se va a iniciar. Claro, esta es una medida de excepción. Se ha sostenido, y yo lo he señalado con anterioridad, que la detención preventiva debe ser aplicada excepcionalmente, que no es lo mismo defenderse en libertad. Pero este caso es absolutamente especial. No todas las personas tienen el poder que tenía la señora
Fujimori. El otro ¿no es argumento cierto? precisamente de los fujimoristas, lo han también expuesto acá, es que ellos no gobernaron. Entonces es la diferencia con el caso Humala. Cuando les preguntas por qué el caso Humala, según ustedes, no sería político y el de Keiko sí, señalan que es porque Humala gobernó y ellos no. Sí. Hay una suerte de Claro, explicación ahí. y ellos han forzado la renuncia de un presidente de la República, ellos han violado la Constitución permanentemente, ellos han coaccionado a los medios de comunicación, han querido ahogarlos financieramente con la aprobación de la ley Mulder, es decir, han sucesivamente adoptado una serie de situaciones para que la opinión pública finalmente se dé cuenta que estábamos frente al ejercicio abusivo del poder y a la violación consecutiva de la Constitución que ellos mismos dicen defender. ¿Políticamente estamos ante la destrucción del fujimorismo? No hay muertos en política, pero creo que el golpe ha sido muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque, repito, no son los adversarios, no son los periódicos, ha sido la gente del entorno de Keiko Fujimori la que ha desbaratado toda esta historia de los cócteles que hemos venido escuchando durante años como argumento de defensa para probar algo que todos sabíamos. La escandalosa y millonaria campaña de Keiko Fujimori era producto del financiamiento ilegal y ahora hay evidencias de que sería también mediante la figura de lavado de activos y en el proceso se verá y se analizará, se evaluará cómo y cuáles han sido los procedimientos que ha empleado la señora Fujimori y Fuerza Popular. Usted ha señalado algunos puntos, ¿no?, que se podrían calificar de precisamente cómo Fuerza Popular ha jugado con una muñeca autoritaria en los últimos 2 años y pico. Habría que añadir otros, incluso la misma situación frente al indulto, la situación con Kenji Fujimori, la situación con Graña y Montero, ¿no? En el sentido que, bueno, que pague sus responsabilidades, pero hay que recordar que ellos denuncian constitucionalmente a Chávarri, precisamente porque, según decían, no se había metido a la cárcel preventivamente a los ex ejecutivos de Graña y Montero, y así. Es decir, acá el efecto boomerang ha sido impresionante, ¿no? Eso quería hemos visto preguntar. que los argumentos jurídicos que empleó la señora Fujimori, que emplearon la señora Fujimori y Fuerza Popular para forzar la renuncia de Kuczynski, para protestar por el indulto, para cargarse al congresista Kenji Fujimori y a su hermana, para festejar la detención de los esposos Humala, todo, al final, todos esos argumentos han servido para llevar a la señora Keiko Fujimori a la prisión preventiva y a ocupar la celda que en meses pasados ocupó la señora Nadine Heredia. Que por cierto hasta ahora no se denuncia a los Humala, ¿no? Después de toda bueno, hay unas recusaciones, creo. Pero en todo caso, creo también que la Fiscalía no actúa con el mismo criterio en todos los casos. Vemos, por ejemplo, que al expresidente Humala y al expresidente Kuczynski sí se les embarga, sí se les bloquea las cuentas bancarias, ¿no es cierto? Kuczynski ahora no puede ir al banco a un cajero a sacar dinero. Pero hay un señor que dice que va a haber un golpe de Estado en el Perú, que vive en Madrid, viendo el clásico Barcelona-Real Madrid, y acá está acusando al presidente de la República de carcelero, está acusando de trabajar un golpe de Estado, de impulsar un golpe de Estado con gran irresponsabilidad. ¿Hay alguna posibilidad de movimiento de cuarteles en una circunstancia como esta? No. ¿O hay alguna posibilidad de que Vizcarra cierre el Congreso en circunstancias como esta? Pero sería suicida el presidente Vizcarra, con 61% de aprobación, dar un golpe de Estado. Lo que hay acá es un pánico del señor García. Hay 24 millones de dólares de pagos de sobornos por la construcción del tren eléctrico. Y hasta ahora el señor García no responde. Los que han sido detenidos han sido funcionarios de menor rango. Pero el propio Mestre, ¿no? El ejecutivo de Odebrecht, ha señalado que de esos 24 millones se sabe que a quienes se dieron 10 y que falta todavía acreditar los otros 14 millones de dólares a quién se le pagó como soborno. Pero lo más escandaloso en este caso es que esos millones de dólares están en un banco de Andorra. Entonces, ahí la acción de la justicia tiene que cumplir de acuerdo
al mismo estándar en todos los casos. Una reflexión final, Pedro. ¿Ha sido jubilada una generación política en el Perú? ¿El 2021 tendremos un escenario nuevo completamente? No lo sé y creo que va a ser también en ese aspecto fundamental el referéndum, porque no hay que olvidar que una de las preguntas precisamente del referéndum está referida a la aprobación o no de la reelección parlamentaria, en la cual, de aprobarse esa pregunta, ¿no es cierto?, cancelaría en sus posibilidades para ocupar cargos parlamentarios a congresistas que hoy día se vienen desempeñando. ¿Usted va a votar por la prohibición de la reelección parlamentaria? Yo lo que creo es lo siguiente. ¿Le apena que la bicameralidad se esté perdiendo? Yo creo que la trampa tráfago impulsada por el fujiaprismo no debe triunfar. Es decir, el costo es alto de perder la bicameralidad, pero también la desnaturalización de algo que hemos conversado en varias oportunidades, del sistema constitucional, de restarle al presidente de la República la atribución para disolver el Congreso en los casos en los cuales el Parlamento se excede en el ejercicio de su función de control político, es una limitación. Esa ha sido la tragedia de la democracia peruana. No han podido actuar con un mecanismo de autocontrol los parlamentos cuando han tenido mayoría parlamentaria frente a un ejecutivo que ha estado contra las cuerdas. Hoy día, felizmente, el presidente Vizcarra ha reaccionado y por eso tiene el apoyo ciudadano. Y creo de otro lado que el fujiaprismo se viene comportando desde hace meses con una actitud verdaderamente golpista. Esta denuncia de golpe de Alan García tiene como propósito también coincidir con las posturas de Fuerza Popular que dicen que Keiko Fujimori es una presa política, ¿no es cierto? O tal vez ir preparando el terreno para obtener un asilo político como ocurrió el año 92. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos, como siempre, muy interesante. Al final lo que está haciendo Martín Vizcarra es construir una presidencia fuerte, ¿no? Le guste o no, en realidad es bajo los códigos incluso que otra vez han afectado a los últimos presidentes. El tipo ha volteado la tortilla y aquí estamos. Gracias otra vez por acompañarnos. Encantado. ¿Qué va a pasar con el Metropolitano? Es tan dramática la situación. Jorge Muñoz dice que hay un descontrol total. El alcalde electo, vamos a conversar con Gustavo Guerra García después de la pausa.